Porque aquí hay gente todavía que en la izquierda sigue diciendo, madre mía, qué traidores, la izquierda extrema, como le dicen ellos, todavía recordando el episodio Pablo Iglesias versus Errejón, pero oye, aquí se ha ido todo Kiski además rajando de la directiva, no como del Partido Popular, que se van y no volvemos a saber nada nunca más, como de Pablo Casado. Dios te tenga en su gloria, Pablo, cuando quieras volver, aquí estamos. Sin embargo, de Vox se van continuamente rajando del partido Macarena Olona, Espinosa de los Monteros, Rocío Monasterio, ahora Gallardo, y más que se ha ido Ortega Smith, que está al salir, y más que se han ido. Y aquí no pasa nada. Oye, que la extrema derecha no está dividida y no hay batallas por el poder y aquí no ocurre nada de nada. Esto de verdad es una cosa que me alucina muchísimo, cómo ellos son capaces de salvar, por así decirlo, ese escollo y ese discurso, ¿no?, que hay en los medios hacia otras formaciones políticas. Como decís por aquí, ¿podría existir algo peor para Castilla y León? Yo pensaba que no. O sea, pienso que Gallardo es lo peor que tenían en Vox, que ya es decir, ya es fuerte que Gañordo sea lo peor. Pero bueno, es que yo no quiero subestimar tampoco a Vox, porque son capaces de sacar gente como la de la chirigota de Cádiz. Pero esperad, porque es que claro, hoy mi compañero José Cabrera me ha pasado una cosa que yo he visto con muchísima vergüenza ajena, y ahora os vais a joder y vais a ver vosotros también, que es como una conversación ahí. Como sabéis, esta gente que hace un podcast pero que no es un podcast y solo es para subir cortes a redes sociales, bueno, pues han protagonizado uno, Buxade, conocido como el calvo de Vox, y Figaredo, más conocido como Frigodedo, el inepto de Vox. Ahora que no está, yo creo, Gañordo, lo podríamos denominar así. Y como digo, sí, yo lo he visto, vosotros también, así que mucha suerte, por favor, no apto para gente con altas dosis de vergüenza ajena, ¿eh? Vamos allá. Javier Milei le queremos y le tenemos cariño a Javier. Pero la motosierra de Javier se va a quedar en nada cuando lleguemos y tengamos una puñetera mayoría absoluta, ¿no? Bulldozer, tío, ¿no? En plan, ¿te ves ahí o no? Meter el bulldozer, ¿Te ves ahí, José María? Y hacer desaparecer y echar abajo todas las estructuras que han creado para poder esconderse, refugiarse y robar sin que los españoles les vean. Todo esto hay que eliminarlo, hay que vaciar la habitación. La habitación. Frigodedo, empieza por hacer la cama, por favor, antes de vaciar la habitación. No has vaciado tú una habitación en la puta vida, Figaredo. Escucha lo que te digo, no has cambiado las sábanas en la vida, Figaredo. Estás tú para vaciar una habitación y para destruir no sé qué, hombre, por favor. Hombre, por favor. Es que esto es increíble, de verdad. Así que bueno, no nos preocupamos porque se haya ido García Gallardo, porque vemos que hay herederos que le pueden superar incluso en estupidez, no pasa nada. Decís por aquí, no ha hecho una cama en su puta vida. No lo fue, claro, no ha hecho la cama nunca. ¿Cómo va a vaciar una habitación? Contamos aquí que García Gañordo abandonaba la política mucho después de que la política lo abandonara a él, por supuesto, y hoy hablamos de escandalitos que están ocurriendo en esa estafa piramidal llamada Vox, porque ya sabemos el intríngulis, ya sabemos los secretos, y hablaremos también del secreto de la extrema derecha. Esto es, ¿por qué a la extrema derecha no les afectan las guerras internas? ¿Por qué no les afectan los escándalos? ¿Por qué no les afecta la corrupción? El Partido Popular está moviendo un poco el tablero político y ya sabemos por qué es, y es porque Vox le estaba quitando muchísimos votos. Él está viendo que al final hay otras elecciones y tampoco llegan para formar gobierno, y que si llegan van a estar en una posición más minoritaria de lo que pensaban al principio del caso del Partido Popular, y está agitando un poquito el avispero para ver si cambian las tornas. Como decíamos, parece que Vox, y da la sensación esto cada cierto tiempo, que Vox está en caída libre, que Vox tiene que perder votos por alguna de las polémicas, por lo de la mujer de Abascal, por lo de echar a todo el mundo, por lo de que la gente esté mega enfadada ahí, por lo de que no quede ya ni Perry de los que entraron, pero resulta que al final, pues parece que a Vox todo le resbala. ¿Por qué? ¿Por qué a Vox? Pues no solo a Vox, es que a los partidos de extrema derecha generalmente no le afectan tanto las polémicas, ni las polémicas mediáticas, ni las guerras a la interna. ¿Por qué? Pues por varios motivos. Para empezar, porque suelen tener una base de apoyo muy leal que no cambia fácilmente, y esto se basa también en la desconfianza hacia los medios tradicionales. Es decir, hay mucha gente de las que apoya a Vox, muchos de sus votantes, que solo se informan por sus propios medios de comunicación, con lo cual nunca les van a contar esa versión. Y si les llega una noticia desde cualquier otro medio de comunicación, automáticamente lo que piensan es que les están intentando hacer la guerra mediática, que nada de eso es verdad y que todo es para despistarles y para que no voten a su partido, que es el que verdaderamente se va a enfrentar a
las élites y les va a dar una vida plena y feliz. Esto es un poquito de secta, pero ocurre muchísimo. Es verdad que tiene una lealtad que se basa, para empezar, en una identidad ideológica muy fuerte y en la narrativa también de que sus líderes son únicos. O sea, no es casualidad que todos los vídeos de Vox vayan muy enfocados a la heroicidad, a Abascal en caballo, el que llega a salvar a la gente, la música épica, etcétera. Todo va por ahí y mientras el líder no se mueva, pues ellos, por supuesto, tampoco se van a mover. Hay que decir que también ellos defienden unos valores que ellos consideran valores como el nacionalismo, la seguridad o la identidad cultural, que es con lo que van a hierro y que de ahí no se mueven y que les hacen ver también a sus votantes a través de esos medios de comunicación que son los valores con los que nadie más se atreve y que son esos valores en los que ellos van más lejos que absolutamente nadie. Por otro lado, también desconfían no solo de los medios tradicionales, sino también de las instituciones tradicionales, es decir, gran parte de esos votantes de extrema derecha ven las instituciones políticas tradicionales como enemigas de sus intereses. ¿Esto qué hace? Pues que puedan percibir los escándalos como los que hemos visto dentro de su propio partido como una parte de esta campaña de desprestigio liderada o diseñada por estos grupos, y en lugar de perjudicar al partido, lo que hace es unirles más. Es decir, que esta gente ve que atacan a los suyos y lo que hace es hacer piña. Aparte de esto también se utiliza muchísimo, como ya sabéis, el populismo. Y también, aquí es una de las claves, la falta de alternativas. Es decir, que ellos no ven una alternativa viable a su proyecto político. En parte también porque ellos no han llegado muchas veces a ese proyecto político, que es Vox o que es cualquier otro partido de extrema derecha, en el caso de otras extremas derechas europeas, a partir de tenerlo claro. Sino que es la extrema derecha la que les ha ido dibujando y diciendo cuáles son sus problemas y cuáles son los problemas a los que tienen que poner fin si ellos quieren volver a o quieren gozar de cierta seguridad, de cierta riqueza y de cierta estabilidad. Con lo cual es muy difícil también que encuentren alternativas porque los problemas los dibuja la propia extrema derecha, no los dibuja muchas veces la sociedad. Es decir, la ocupación no es un problema real para la mayor parte de la sociedad, sino que se ha construido como problema. Es un problema mucho más extendido para la sociedad no llegar a pagar el alquiler o que te desahucien de tu casa. Afecta a un porcentaje más grande de españoles y españolas y de ciudadanos que viven aquí. Pero ese problema no es el que alientan desde los medios de comunicación de extrema derecha o desde los partidos de extrema derecha. Y lo que os digo es que muchas veces nos invade esta sensación de, joder, es que a Vox no le afectan los escándalos, parece que da igual lo que salga. Bueno, es que no solo ocurre en la extrema derecha, como decimos, española, ocurre en todas las extremas derechas y de hecho hace poco había un artículo en The Guardian sobre la extrema derecha alemana, que decía los escándalos no logran desviar la AfD de Alemania antes de los comicios electorales. Los números de las encuestas del partido de extrema derecha han caído, pero los analistas dicen que es poco probable que los titulares negativos influyan en sus partidarios. Como decíamos, lo contaban en The Guardian, los analistas dicen que es poco probable que los escándalos que afectan al partido de extrema derecha hagan suficiente daño como para desviar al partido de su rumbo antes de las cruciales elecciones de este año, pero las votaciones ofrecerán información crucial sobre si el centro puede resistir un ataque antidemocrático. Ha tenido vergonzosas acusaciones de espionaje con China, de colusión con Rusia, tras la revelación explosiva de enero de un plan maestro de remigración masivo para extranjeros y ciudadanos alemanes por igual, respaldado por varios miembros del partido, han hecho que los números de las encuestas se desplomen hasta un 15% a nivel nacional. Es su peor puntuación, desde luego les desgastan, pero hay a una base electoral a la que no llegan, a la que no alcanzan estos escándalos. ¿Por qué? Porque no se rompe su ecosistema mediático, porque no se rompe su burbuja, y ahí es donde hay que ir. Hasta que no se rompa esa burbuja, hasta que no se busque una acción real contra los bulos y contra las desinformaciones y contra canales de Telegram o influencers pagados por la extrema derecha para precisamente convertir esa burbuja en algo mucho más férreo y en algo mucho más inamovible, va a ser imposible romper la barrera de la extrema derecha, porque aunque haya algunos que se descuelguen, nunca van a ser los suficientes como para que el cambio sea sustancial. Y ellos se dedican a arremolinar cada vez a más gente, evidentemente, debajo de esa burbuja, y cada vez blindar más esa burbuja, y llega un momento en el que es imposible acceder
por mucho que los medios tradicionales ahora, que no antes, se den cuenta del peligro que es Vox y del peligro que es que estén en esta burbuja mediática que efectivamente actúa prácticamente como una secta. ¿Cómo se atajan las sectas? Interviniéndolas. ¿Cómo se tiene que atajar esto? Interviniendo precisamente esos bulos, esas falsas creencias y esas desinformaciones bajo las que se ampara la extrema derecha todo el tiempo. Nos ponemos al día de lo que está pasando en Vox, que realmente están poquitos medios, comparado con si fuera una crisis en el PSOE, o qué te digo yo, en Podemos o en Sumar, que eso sería ya el acabose, pues lo de Vox casualmente solo lo cuenta El Mundo, probablemente porque ahora veremos que el Partido Popular está tomando un poquito de estrategia al ataque con Vox, porque por lo visto le está quitando más votos de los que el Partido Popular pretendía. Vamos a empezar por el buen salseo. Gallardo contactó con purgados por Abascal antes de presentar su dimisión y tras una bronca conversación con Garriga reabre un agujero en la derecha y abandona sus cargos tras negarse a expulsar a 2 diputados que pedían primarias. Lo cuentan, como os digo, en El Mundo. La decisión fue apresurada pero meditada, precipitada en el tiempo pero razonada y asesorada. Juan García Gallardo anunció ayer su dimisión de todos los cargos que ejercía en Vox, presidente del partido en Castilla y León, portavoz en las Cortes Regionales y miembro de la Dirección Nacional de la Formación, un escenario que hace solo 3 días era imaginable para los de Santiago Abascal y que ahora, dicen, revuelve las tripas de Vox entre acusaciones de injerencias y discrepancias con la cúpula. Apenas 72 horas han bastado para dinamitar uno de los liderazgos regionales más afines a la Dirección Nacional de Vox. De hecho, como decíamos, tenía un cargo en la cúpula, no solo era el líder regional de la formación, dejando fuera del partido a quien se había convertido en nombre propio de la formación. García Gallardo se va, como antes hicieron otros pesos pesados del partido, con reproches a la cúpula de Abascal por impedir, decía él en su comunicado, la pluralidad de liderazgos y carismas y por ocupar cada vez más espacios en detrimento de los demás. Y también falta, decía, ética. Su dimisión empezó a gestarse el pasado viernes cuando Vox anunció la expulsión de 2 procuradores castellano-leoneses que en las últimas semanas habían cargado contra el partido demandando mayor democracia interna y el regreso al grupo europeo de Giorgia Meloni. Ahora los de Abascal hay que recordar que pertenecen al de Víctor Orbán, más antieuropeísta. Aquella decisión que Vox dijo que se tomó en el seno del Consejo de Dirección del Grupo Parlamentario en Castilla y León, órgano al que pertenecía García Gallardo, venía avalada por una directriz que el vicepresidente nacional del partido, Ignacio Garriga, le había trasladado esa misma mañana al castellano-leonés. El número 2 de Abascal transmitió a García Gallardo que debía expulsar a los 2 procuradores críticos y le recordó que como portavoz del grupo parlamentario debía rubricar esa decisión. Según varias fuentes conocedoras de esta conversación, Gallardo no se opuso frontalmente en un principio, él siempre siervo hasta el final, pero ante su falta de respuesta por la tarde se produjo una segunda conversación tensa entre gritos y amenazas. Según afines a Gallardo, Garriga le dejó claro que o firmaba la expulsión de los 2 díscolos o le reemplazaría como portavoz de Vox. Eso fue el detonante definitivo del portazo. En las horas que siguieron a esta advertencia, la dirección del partido no tuvo noticias de su líder en la región. A lo largo del fin de semana, Gallardo estuvo meditando cómo afrontar la crisis. No fue hasta ayer lunes cuando tenía que formalizar la expulsión de estos 2 procuradores y ese margen de tiempo le permitió reconsiderar su posicionamiento. Para ello recurrió a quienes un día formaron parte del Comité Ejecutivo Nacional de Vox, el órgano de dirección del partido, y hoy están fuera, tal y como confirman a El Mundo estas personas que asesoraron a García Gallardo hasta última hora del domingo. Estas fuentes, que reconocen llevar meses hablando con el ya ex líder de Vox en Castilla y León, apuntan que la decisión de dimitir de sus cargos no solo se debe a discrepancias respecto a la expulsión de estos 2 críticos, sino también a una acumulación de motivos. Desde la Dirección Nacional del partido explican la dimisión de Gallardo como la consecuencia de una crisis interna en Castilla y León que se venía incubando desde antes que Vox rompiera su pacto con el PP el pasado julio, que hay que recordar que Gallardo no estaba muy contento con esta decisión tampoco, pero que se agravó tras salir del gobierno autonómico. Según varias fuentes, al exvicepresidente le costó asumir su nuevo papel de ser solo líder parlamentario y sus calentones incontrolables y sus formas bruscas con sus compañeros. Un clima irrespirable. La mayoría de los diputados autonómicos, dicen, se fueron distanciando de Gallardo, mientras que este llegó a plantear al secretario general de Vox, a Ignacio Garriga, el rediseño del grupo y promocionar sus 2 únicos valedores, Ana Rosa Herdando y Javier Teira, los procuradores a los que ahora se expulsa.
Espinosa. La dirección nacional se negó a abrir una crisis interna en el grupo, tal y como pedía García Gallardo, y le invitó a que esperara la configuración de la lista electoral a la Junta de 2026 para introducir así los cambios. Una decisión que no apaciguó el enfrentamiento. Garriga intentó aplicar, dicen, la misma doctrina de contención y diálogo que puso fin a la crisis en Baleares, aseguran fuentes de la dirección del partido, que acusan a Teira y a Hernando, a los dos fieles que tenía Gallardo, de iniciar una campaña de desprestigio contra Vox a través de declaraciones públicas y en las redes sociales, una operación de socavamiento del partido, a juicio de la cúpula de Abascal, que el ex líder en Castilla y León se negó a condenar. A las 10:15 de la mañana de ayer estaba previsto que el ya ex portavoz atendiera a los medios tras registrar el escrito que comunicaba a la mesa de las Cortes la expulsión de los dos parlamentarios. Sin embargo, minutos antes, Vox desconvocó la comparecencia sin explicar el motivo. García Gallardo había decidido no firmar ese documento y dimitía de sus cargos al no aceptar las directrices. Fuentes de la Dirección Nacional apuntan a que no les dio mayor motivo que el que recoge en ese escrito. Así, como decimos, la dirección del partido vuelve a estar detrás de la renuncia de uno de los pesos pesados de Vox, otro que se suma a la lista de Espinosa de los Monteros, de Rocío Monasterio, de Macarena Olona y de otros tantos que han ido pasando por allí. Pero ¿qué pasa, no? ¿A dónde va la gente que termina en Vox? Bueno, Gallardo ya hemos dicho que vuelve a su trabajo, es decir, a currar para papi, como toda esta gente, pero hay algunos que después de tomarse un descanso están un poco asomando la patita. Es el caso, por ejemplo, de Espinosa de los Monteros, que descarta montar de momento un nuevo partido, pero dice, sí que estoy pensando en un think tank, supongo que sin el think también en este caso, ¿no? Como decimos, Espinosa de los Monteros abandonó la formación el año pasado, en 2023, bueno, hace ya 2, aspira a crear un espacio donde se pueda debatir con más flexibilidad y sin miedo, es decir, de nuevo, pullas hacia la dirección de Vox. Lo cuenta Teresa López Pavón en El País. Iván Espinosa de los Monteros, perdón, en El Mundo, Iván Espinosa de los Monteros. Por eso os digo que El Mundo es muy interesante cómo está afrontando esto, cómo los que están sacando cosas que implican ataques hacia Vox está siendo El Mundo, y como decimos, ahora veremos por qué. Por cierto, otro que montó un think tank en su momento, recordemos, fue Girauta con Marcos de Quinto. Never forget eso también. Bien Pared, ¿no? Se llamaba o algo así. Iván Espinosa de los Monteros, uno de los fundadores de Vox, junto a Abascal, que abandonó los cargos en 2023, decía este lunes en Sevilla que no tenía intención de montar un nuevo partido, pero que sí está pensando, ha apuntado en crear un think tank en el que se pueda debatir con más flexibilidad y sin miedo. Y ojo a lo que viene. Espinosa de los Monteros ha participado en un foro de debate organizado por la Fundación Cajasol junto a otro ex de la política española, Albert Rivera, que dimitió como líder de Ciudadanos en 2019. Durante el debate, la moderadora, Estefanía Molina, le ha preguntado al exdiputado de Vox si tiene intención de regresar a la política con un nuevo partido. No es la idea, afirmaba, aunque apuntaba después que si ve necesario un foro en el que desde la sociedad civil sea posible confrontar ideas con gente que piense de forma diferente, como Albert Rivera suponemos, ¿no? Con flexibilidad, sin que el partido te envíe los argumentos y sin miedo. Las fugas de los últimos tiempos que ha sufrido el partido de Abascal han alimentado la posibilidad de que pueda surgir un nuevo partido político situado a la derecha del PP, aunque Espinosa de los Monteros ha descartado participar en algo parecido a una organización con intención de concurrir a las elecciones. El pronunciamiento de Espinosa de los Monteros se habrá recibido con alivio en la dirección de Vox, que como decimos ayer tuvo que digerir la renuncia de García Gallardo. Además, Vox expulsó hace solo unos días a esos dos diputados castellano-leoneses. Como decimos, Espinosa de los Monteros descarta montar un partido, pero quién sabe, si un think tank, y El Mundo da todas estas noticias, ¿por qué? Porque El Mundo apunta y el Partido Popular es el que dispara. Feijóo aprovecha la dimisión de García Gallardo para meter el dedo en la llaga de Vox. Leemos en la cadena SER, hay gente que no está de acuerdo en cómo se dirige. Las palabras del líder de la oposición llegan un día después de que el PP cargase contra el partido ultraderechista por su oposición de tumbona, le llama, y de dedito levantado, o mano levantada, depende cómo les pilles. Lo cuentan, como os digo, en la cadena SER. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado hoy, tras la dimisión del líder de Vox en Castilla y León, Juan García Gallardo,
que es evidente que hay personas que no están de acuerdo en cómo se dirige y cómo se manda en ese partido que preside Abascal. Dicho esto, ha recalcado que el PP es la única posibilidad para que finalice la era Sánchez. En una entrevista en Antena 3, Feijóo ha asegurado que lo que ocurre en Vox no es su principal preocupación, pero ha admitido que está siguiendo las distintas renuncias de personajes importantes de ese partido, aludiendo a las salidas de la candidata a la Junta de Andalucía o la portavoz de la Asamblea de Madrid, Macarena Olona, y Rocío Monasterio. Es evidente, dice, que algo se está moviendo en Vox y es evidente que hay gente que no está de acuerdo en cómo se dirige, cómo se organiza y cómo se manda en ese partido. O igual es que no son tan listos como vosotros, que en cuanto hay uno que piensa mínimamente diferente, fuera y nunca se vuelve a saber más de él, como es el caso de nuestro querido Pablo Casado. Un día después de que ante la Junta Directiva del PP cargase contra Vox por lo que llama oposición de tumbona, que yo creo que Abascal es más de siesta de pijama. O sea, yo creo que Abascal cuando llega a casa, a los 10 minutos de salir para el trabajo, se pone el pijama y se mete en la cama. No creo yo que Abascal se ande con tonterías o se tumbe una tumbona. Yo creo que él ya va a todo, va a lo que dé. Como decimos, le llamaba oposición de tumbona y de dedito levantado. Feijóo señala que él tiene claro cuál es su objetivo, que es cambiar al gobierno de España y no hacer oposición a la oposición. No me voy a desviar de ese objetivo, proclamaba, y decía también que le sorprende que el primer objetivo de Vox no es que cambie el gobierno de Sánchez, sino hacer oposición al Partido Popular, y eso, dice, es muy sorprendente. Ayer estuvimos hablando de Gañordo y de cómo había seguido rajando después de su salida de Vox, pero es que hoy, para gozo y regocijo de todos y de todas, ha seguido rajando, ha ido a la COPE a rajar de Vox. Mira, mira. Algo pasa en Vox cuando no se cuida el capital humano. Mi salida es personal e independiente, pero por otro lado he tenido que vivir algunas situaciones dantescas, que tampoco era ingenuo al entrar y que me imaginaba que sucederían de un modo u otro, pero no a ese nivel. Entonces, mi decisión es personal y desde luego no está coordinada ni consensuada con la de nadie más. Algo pasa en Vox cuando no se cuida el capital humano, cuando no se cuidan los recursos humanos, cuando tenemos los parlamentos divididos entre facciones, cuando hay un goteo de dimisiones. Hay alguien ahí que no está haciendo bien las cosas. Igual no tiene la preparación para el cargo que tiene. Tú sí. Igual el sistema no funciona, que es una de las cosas que yo analicé en mi primer informe, que es que él tenía mucha preparación porque había currado en el despacho de su papá. Estructuralmente, incluso con las mejores intenciones, no iba a ir bien. Y desde luego yo creo que el no haber cuidado no hablo de mí, que no quiero que me cuiden, a mí con que no me hubieran tocado las narices más de la cuenta, pues me hubiera bastado. Pero el no haber retenido el talento que había en Vox en muchos casos, pienso el más paradigmático quizás es el de Iván, que es bastante obvio. O sea, a mí me siguen parando por la calle, como él lo cuenta, y bueno, yo creo que el propio Santiago es consciente de eso, diciendo que qué hemos hecho para perder a Iván Espinosa Los Monteros, pues es algo que tendrán que analizar. Y yo creo que es una pena, porque Vox debería tener una gran ambición. No debería conformarse con ser el partido refugio del Partido Popular. En fin, como decíamos, la semana empezó con el abandono de García Gallardo de todos sus cargos de Vox. Deja la política ya le había dejado a él anteriormente, como dijimos ayer, pero es que ha seguido rajando. Pero es que no solo esto, es que también hay un artículo hoy, de nuevo en El Mundo, que parece que ahora está muy interesado en dividir a Vox. No sabemos muy bien cuál es el objetivo, a lo mejor el Partido Popular tiene algo que ver, ¿verdad? Y El Mundo lleva hoy de nuevo otro artículo sobre, dice, el estado de terror tras las renuncias en Vox. Si te enfrentas a Quico Méndez Monasterio, estás muerto. Los críticos señalan a Quico Méndez Monasterio y a Gabriel Ariza, asesores áulicos de Abascal, como culpables de la crisis de dimisiones en Vox. Lo cuenta Juan Malamed, como os decía, en El Mundo. No tienen cargo orgánico ni aparecen en el organigrama del partido, pero son los dos alfiles clave de Santiago Abascal. No son cuadros oficiales del aparato de bambú, la sede de Vox y metonimia de su jerarquía, como Génova lo es del PP o Ferraz del PSOE. Fundamentalmente son proveedores externos, pero están en los principales chats de trabajo del tercer partido de España, los de las negociaciones, los de los presidentes provinciales o los de carácter ejecutivo. Ejercen de asesores áulicos y concentran mucho poder. Se llaman Quico Méndez Monasterio y Gabriel Ariza, hijo de Julio Ariza, presidente del Grupo Intereconomía. Los dos son, recordemos, creo que Julio Ariza salía también en los papeles de la mujer de Abascal. Los dos son en buena medida responsables del portazo de Juan García Gallardo
ex vicepresidente de Castilla y León, que ha dimitido esta semana de todos sus cargos y ha abandonado la política sin ocultar su malestar. Diversas fuentes de la crítica de Vox y de la formación de Castilla y León coinciden en señalar que la dimisión del portavoz autonómico se debe a la deriva de bunkerización, dicen, de la cúpula del partido, más que a la expulsión de dos procuradores, Ana Rosa Hernando y Javier Bernardo Teira, y cuya purga se negó a firmar García Gallardo en una conversación muy violenta, en teoría, con el secretario general del partido, Ignacio Garriga. Hay un estado del terror, no ya del Comité Ejecutivo Nacional, sino de Quico Méndez Monasterio y Gabriel Ariza. Hay llamadas y presiones en cuanto dices cualquier cosa, aseguran fuentes del ala autodenominada liberal de Vox. ¿Quién será ese ala, No sabemos. Es así, hay un régimen de terror, dice, y todo tiene un límite. A Quico, la gente como Juan le molesta, añaden fuentes cercanas a la cúpula de Vox en Castilla y León. ¿Y por qué le molesta? Porque tiene opinión propia. Fíjate que tiene opinión propia. Es que piden tan poco en Vox que, claro, de repente se asustan con nada. En el reparto de culpas que hacen los críticos también aparece un tercer nombre, el de Enrique Cabanas, vicesecretario nacional de Presidencia, pero todos coinciden en señalar que Méndez Monasterio es el gran factotum de Abascal, el que ha tensado la cuerda con quienes no se pliegan a los designios del núcleo duro. A Quico se le tiene mucho miedo, dicen, es el válido de Abascal, el conde duque de Olivares de Vox, critica uno de esos dirigentes que dieron portazo antes que Gallardo. Fíjate, para llamarle conde duque, para criticarlo. Uno de Vox, ¿cómo será la cosa? Méndez Monasterio, que tiene una hermana, una sobrina y un hermano en la órbita del partido, hombre, por favor, es que ¿de qué va a vivir toda esa gente? Actúa con una cantidad de poder proporcional a su influencia directa en la toma de decisiones. Abascal está muy al margen del día a día del partido. Hombre, es que para eso tendría que levantarse y trabajar. Entonces, claro, es algo que a Abascal, por lo que sea, no le cuadra. No lo ves casi nunca en la sede. Pues claro, si la sede estuviera en su cama, pues a lo mejor le veías. Ariza, Cabanas y Quico hablan por él, son sus representantes en la tierra, y a él lo sitúan en una suerte de Olimpo. Él es como un líder intocable. Para preservar la buena imagen del líder han visto necesario aislarlo de todo debate interno. Han trazado una bisectriz en la cúpula, de un lado los que mandan, de otro los que están a las órdenes, de los que el ala liberal sitúa a Garriga, a la diputada María Ruiz y a Montserrat Lluís, vicesecretaria de Acción de gobierno local, habría que acotar porque Vox abandonó, recordemos, en verano todos los ejecutivos regionales. Lluís lleva con mano férrea las negociaciones con el PP, pero siempre en collera con Méndez Monasterio. Los líderes regionales no tienen acceso a negociar nada con el PP, todo, absolutamente todo, lo lleva a Monse a indicaciones de Quico. Este goteo de dimisiones en el tercer partido más votado de España lo ha propiciado una estructura de poder sin duda napoleónica, en lo que no cabe el término medio, como contaba Stefan Zweig en su biografía de Fouché. Los hombres próximos a Napoleón solo pueden ser dos cosas, sus esclavos o sus rivales. Eso mismo dicen los críticos sobre la deriva cesarista de Vox. Si preguntas por alguna decisión del Comité Ejecutivo Nacional, te salta Quico y te dice que si no confías en el presidente y en su criterio, han matado el debate interno. Se queja un cargo intermedio ya alejado de la cúpula, y si te enfrentas a Quico, como Rocío Monasterio, estás muerto y te ponen la cruz. Gallardo ya mostró la semana pasada su malestar a otros exdirigentes, justo cuando se conoció que la esposa de Abascal, Lidia Bettman, estuvo colaborando por 63.600 euros al año de una editorial cercana a Ariza. Bueno, cercana, no, creo que era el hijo, ¿no? Algo así. De hecho, en el ala crítica ven la expulsión de los dos procuradores como una cortina de humo de este caso, revelado la semana pasada por El Confidencial. En sus llamadas a otros purgados y críticos, García Gallardo también les confió en privado que el caso de la mujer de Abascal le parecía grave, ojo, y se quejó de que las reuniones de la directiva de Vox habían dejado de ser útiles porque todas las decisiones llegaban prefiguradas, cerradas y sin posibilidad alguna de debate. Lentejas, básicamente. Y si se te ocurría en el CEN poner algo en duda, eras el enemigo. Así prosigue el relato de otro de los dirigentes críticos. No hay democracia interna en Vox ni mucho menos, es todo opaco hasta las cuentas, es imposible conocer los detalles. El núcleo duro de Abascal ha ganado la partida y ha echado a los liberales. La dirección de Bambú está totalmente bunkerizada, han ganado los del búnker y los de la órbita del Opus Dei, entre los que cita a Ignacio Oces, a Jorge Buxadé y al propio Garriga. A nadie se le escapa que Castilla y León es la siguiente comunidad que está llamada a las urnas, en principio febrero de 2026, aunque a lo mejor hay algo de adelanto. Las expectativas no son buenas. Fuentes cercanas a la cúpula de Vox señalan que este desastre aquí va a hacer mucho
mucho daño. ¿Qué hará Mañueco, presidente autonómico y candidato del PP, ahora que Vox queda tocado y él en las encuestas ya llega a la mayoría absoluta? Dicen desde Vox. Como os decía, si ayer hablábamos justamente de cómo el mundo de repente le había dado por dar muchísima cobertura a este caso, seguramente en auxilio para el Partido Popular, fijaos la portada de la COPE ahora mismo, con toda la caraza de Gallardo ahí. García Gallardo rompe su silencio, dice la portada de la COPE, en COPE, y habla sobre sus discrepancias con Vox. No voy a permitir que se me ataque y que se me deje como a un traidor. El ex vicepresidente de Castilla y León habla por primera vez en Herrera, en COPE, sobre todas las noticias que ha protagonizado en los últimos días y sus diferencias con el partido de Abascal. Fijaos que la segunda noticia también, García Gallardo, dicen, apunta a la razón por la que Espinosa de los Monteros o Macarena Olona dejaron Vox. Así que ahora mismo, como os digo, parece que la cúpula de los medios cercanos al Partido Popular ha unido fuerzas para cargar contra Vox. ¿Cuál es el objetivo? Ya veremos, pero no solo ha movido ficha, como decimos, los medios de derechas, sino que hoy ha movido ficha Alvise, porque Alvise Pérez ha dicho esto. Ese discurso lo he dado en las europeas, por eso nos votaron casi 1 millón de españoles. No creo en la justicia española, no me refiero a los jueces honrados que hay en el Supremo, etcétera, y en otros muchísimos juzgados por toda España, sino que no creo en el propio sistema de cuotas que ha partitocratizado todo el sistema de justicia de este país. Por eso no tengo ningún respeto a ese sistema de justicia y por eso creo que la solución no es tampoco ni dividirnos más en la derecha, y por eso vuelvo a insistir al señor Iván Espinosa, que no esperemos un año para un think tank de la madre que les parió, que el partido se va a la quiebra, el país se va a la quiebra ya, que evitemos estirar ese año en tiempo y que le ofrezco toda la estructura para que yo me eche a un lado y usted dé un paso al frente y se presente como número 1 por SALF a las elecciones generales, de verdad, porque no tenemos tiempo ni para dividir más a grupos que sean contrarios a Pedro Sánchez, ni para perder el tiempo mientras Pedro Sánchez está haciendo con la justicia lo mismo que ha hecho con su partido, que es controlarlo a un nivel tiránico. ¿Y el partido más votado, que es Feijóo? ¿Habéis hablado con él alguna vez de este tema? Bueno, Feijóo es que lo único que ha dicho es que lo que yo hago no es política. Y bueno, lo que hace él de desindustrializar con 2 mayorías absolutas a Galicia se supone que sí. Ahí estaba Alvise Pérez ofreciéndole directamente a Iván Espinosa de los Monteros que vaya de número 1 por Se acabó la fiesta, que decía que no era un partido político, pero que resulta que lo que es un contenedor de lo que no sirve, ¿no? En otros partidos políticos, como decía. No solo esto, sino que ahora mismo hay una votación en el chat de Alvise que dice: ¿apoyas el ofrecimiento de Alvise Pérez a Iván Espinosa para sumar fuerzas en una oposición a la partitocracia y contra Pedro Sánchez? Y hay 3 opciones. Sí, basta de egos, divisiones absurdas y tirar un año más en otro think tank o partido político más. Claro, no hacen falta más ya. No, Iván ya fue político y su tiempo pasó. Alvise debe ser el número 1 a las generales, con o sin Iván, o 3, no sé, comentarios. Ahora mismo en la votación hay un 76% de sí, un 19% de no y un 5% de no sé y comentarios. En fin, bastante fuerte. De hecho, Alvise va con todo y acaba de mandar también otra de sus noticias, que es básicamente lo que él escribe en el chat, que dice: última hora Vox. Al menos 2 miembros más de la Ejecutiva Nacional de Vox afirman que dimitirán si no cambian las formas y la dictadura de Garriga y Buxadé. No somos palmeros. Esto, por supuesto, sin ningún enlace ni ninguna fuente, como siempre. Luego también García Gallardo explica en Herrera en COPE que Ignacio Garriga le dio públicamente en el comité un ultimátum: si no firmas en 15 minutos, te cesamos. El deterioro de la relación con la dirección nacional del partido viene de meses atrás, en donde se acusa a miembros de la confianza de Abascal de filtrar información a la prensa contra miembros de la propia ejecutiva de Vox. También dice García Gallardo, afirma que se está haciendo una guerra sucia en los medios para tratar de desprestigiarme y no lo voy a permitir. ¿Pero qué dice este señor si le están entrevistando en todos los lados? El ex vicepresidente de Vox acusa a Abascal de poner la zancadilla, dice, a sus cargos y conformarse con ser refugio de votantes enfadados del Partido Popular. Las reacciones también, o sea, Alvise está aquí dándolo todísimo, a ver si cae. Así que a eso está Alvise ahora, a cazar gente que venía de Vox. Madre mía, esa era la fiesta, ¿verdad? La fiesta era esa, la fiesta era básicamente el after, ¿no? La fiesta era el botellón de después de cuando se acababa la fiesta, efectivamente, era la botellona a la que iban los que quedaban. Eso era, se acabó la fiesta. Decís por aquí, es evidente que Alvise es un chorizo y aún le votan pensando que van a limpiar la política. Vamos a ver, porque claro, aquí surgen muchas
incógnitas. Desde luego no parece que Feijóo ahora esté en posición de alcanzar una mayoría absoluta. Necesitaría un partido a la derecha. Evidentemente no quiere que esté tan fuerte como estaba ahora mismo Vox, que le estaba robando bastantes votos. Pero claro, si Vox se debilita y sigue habiendo otro partido a la derecha, es decir, la división de la derecha siempre es una buena noticia para la izquierda, igual que la división de la izquierda es una buena noticia para la derecha, porque se fragmenta más el voto. Y se decía mucho en la época en la que Ciudadanos estaba ahí y Vox también, que mientras hubiera 3 derechas no iba a haber un gobierno de derechas en España. Es decir, cuanto más se fragmente el voto, más difícil es conformar una mayoría. Spanish Revolution.